El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, decidió abandonarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor que proclamamos cada día nos está preparando para que nosotros comprendamos cada vez más el misterio que vamos a celebrar dentro de poco. Escuchamos al profeta Jeremías, que en un momento crítico de la historia de su pueblo, pronuncia una profecía llena de consuelo y de esperanza. Este pueblo, aunque ha sido infiel a Dios y se ha olvidado de Dios, va a tener la gran esperanza de tener un gran rey que los va a orientar, que los va a gobernar, y que siempre tendrá presente en gobernarlos con amor, con paz y justicia. Esta profecía es la que se cumple en el Evangelio que nosotros acabamos de proclamar. Ese texto del siglo VII antes de Cristo fue leído también en términos de la esperanza del Mesías que la gente anhelaba. Todos siempre añoramos un futuro mejor. Cuando Dios está en el corazón del hombre, siempre hay esperanza de un futuro mejor. Escuchamos el Evangelio según San Mateo. En el año 70 de la era cristiana, cuando el evangelista Mateo va a escribir el Evangelio inspirado por el Espíritu, hay un acontecimiento que está marcando la historia de ese momento, y es que Vespasiano ha sido nombrado el nuevo emperador de Roma y que está gobernando mucha parte del mundo, y entre ellos también sería gobernante del pueblo de Israel. Y resulta que en la coronación de Vespasiano, dos calificativos le salieron al paso para encumbrarlo y hacer reconocer su nombre como muy importante. Y la gente lo aclamaba en su coronación como el benefactor del mundo y como el Salvador.
Y precisamente es el evangelista Mateo quien nos dice, la salvación no puede venir de un Vespasiano. Nosotros a veces ponemos las esperanzas de un futuro mejor en los Vespasianos de todas las épocas. La salvación, el perdón de los pecados, el sentido de la existencia humana, solamente puede venirnos de Dios del cielo, de ese Jesús de quien estamos preparando la conmemoración de su nacimiento. Por eso entonces hoy el Evangelio trata de enfatizarnos muchos aspectos importantes para que nosotros vamos conociendo quién es ese Mesías de quienes nos estamos preparando a la conmemoración de su nacimiento. Primero que todo en el Evangelio se nos dice, este Jesús no es obra humana. Él no viene de la tierra. Él es obra del Espíritu. Él viene del cielo. Ha nacido de Santa María la Virgen por obra del Espíritu. En el pueblo de Israel había una costumbre muy bonita cuando se esperaba el nacimiento de un niño, y era que todos los familiares empezaban a pensar cuál iba a ser el nombre de esa nueva criatura. El nombre era muy importante porque definía la esperanza que esa familia tenía en ese nuevo niño que iba a nacer. Por eso el nombre era muy importante, definía su identidad y sobre todo la esperanza de la familia pensando en el futuro de esa criatura. Y miren, el nombre de Jesús también fue revelado del cielo. Y a José se le anuncia, porque era el papá el que comunicaba el nombre a la familia y también en asuntos religiosos. Él le ponía el nombre a la nueva criatura y lo va a llamar Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. En los primeros cristianos, pronunciar el nombre de Jesús ya era una expresión de fe. Decir Jesús era decir, tenemos un Dios que nos salva, un Dios que ha venido a rescatar al hombre empecatado, un Dios que viene a iluminar la vida del ser humano. Ese Jesús, de quien San Pablo decía, a su nombre toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Los primeros cristianos mantenían el nombre de Dios, de Jesús, en el corazón, en la mente, y se sentían siempre acompañados, haciendo también alusión al Evangelio de hoy, cuando se hablaba que María iba a concebir un hijo, que era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es un misterio tan grande que nosotros no alcanzamos de verdad a comprenderlo. Y más aún porque a veces nos dejamos disipar, embolatar por tantas cosas externas. La Navidad es un misterio para interiorizarlo en la fe, en la oración, en la contemplación. Porque de verdad, miren, por primera vez se le llama a Dios Emmanuel. En ninguna historia de las religiones a Dios se le llamaba Emmanuel, un Dios con nosotros. Cuando nosotros hacemos la experiencia, por ejemplo, de la oración, a veces nos sentimos solos y sabemos que las personas que nos aman están fuera y que nos aman, sí, con sinceridad. Pero el que está al interior de nosotros mismos es el Emmanuel, Dios con nosotros, el que nos da la vida, el que le da sentido a lo que somos y hacemos, el que siempre nos está acompañando, el que nos asegura un futuro mejor. Ese es el Emmanuel
de quien estamos preparando la conmemoración de su nacimiento. Ese Dios que ha venido a plantar su tienda entre nosotros, como lo veíamos en el Evangelio de ayer con la genealogía, que se hizo historia con nosotros, que camina con el hombre. Y luego se nos habla hoy de San José, un hombre sensible a Dios, un hombre que escuchó a Dios. Quien no sabe escuchar, no sabe obedecer. Miren que el mismo término, la palabra obediencia, significa escuche con atención al que le habla. José es un hombre obediente. Y miren que Dios le habla a través del sueño, porque es que en el sueño uno se hace mucho más sensible a las voces, a los ruidos que escucha. ¿Cuántas personas están profundamente dormidas y cualquier ruidito inmediatamente se despiertan asustados? ¿Qué está pasando? ¿Quién está hablando? ¿Quién tocó la puerta? ¿Qué sonó? José, un hombre sensible a la voz de Dios. Y como era sensible a la palabra del Señor, por eso pudo hacer un buen discernimiento. Esta criatura que hay en su prometida no es obra humana, viene del Espíritu Santo. Y el que cree en Dios y que le cree a Dios, le obedece y se convierte en un medio de la salvación que Dios ha querido realizar para nosotros. Él es el padre putativo, el padre adoptivo de Jesús, pero desempeñó un papel importante en el nacimiento de Jesús. Y por eso Dios lo escogió, primero por ser un hombre de fe, un hombre de obediencia y un hombre de silencio interior. Acogiendo de verdad la palabra del Señor estos días, tratemos de profundizar en este misterio. Las novenas que hacemos en las casas, la oración en familia, la oración personal. Y no nos dejemos distraer ni embolatar de lo grande que vamos a celebrar estos días. Y les repito una frase que les he estado diciendo continuamente, que la dijo el Papa hoy San Juan Pablo II. No se les olvide el motivo de la fiesta. No se dejen embolatar por tantas cosas externas. Celebramos el misterio de un Dios que viene a nosotros para darnos lo que Él es, vida y vida en abundancia. Y así sea.